Muy buenas noches a todos los presentes. Antes que nada, hola, disculpas por por este inconveniente. Han habido unos problemas de red. Bueno, sin más preámbulos, le presento al doctor Rómulo Morales Servias, quien es abogado por la Universidad de Lima, magíster en la Universidad de Roma, Tor Vergata, doctor de Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha efectuado estudios de especialización en Derecho Romano y Responsabilidad Civil en la Universidad de Roma La Sapienza, profesor de la Facultad de Derecho y de Maestría de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de posgrado de la misma Casa de Estudios. Árbitro del Centro de Comercio de la Cámara de Comercio de Lima, y entre otros muy importantes trayectoria académica. En esta sesión nos va a traer sobre el tercero de buena fe registral en los supuestos del octavo pleno casatorio civil. Y bueno, le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Flavio. Quiero agradecer, ¿no?, al Grupo de Estudio de Derecho Inmobiliario, ¿no?, en estas jornadas académicas de verano, ¿no?, sobre el tema en general, ¿no?, los derechos reales en los plenos casatorios civiles, ¿no? Ahora, el tema que me se ha asignado, que se ha propuesto, es el tercero de buena fe registral en los supuestos del octavo pleno casatorio civil. Eh, Ahora, recordarán, cuando uno se refiere al octavo pleno casatorio civil, ¿no?, estamos frente, ¿no?, a una casación, a la casación 3671-2014, Lima. Esta casación se emitió el 5 de noviembre de 2015, ¿no? Los jueces supremos se reunieron y teóricamente, ¿no?, señalaron, decidieron, ¿no es cierto?, ese tema. Ahora, si uno revisa el pleno casatorio civil, el caso en concreto, ¿no?, eh, se refiere pues a una demanda de indemnización, ¿no? Y como consecuencia de ello surge una obligación, ¿no?, resarcitoria, y ahí se genera el tema de el derecho de crédito, ¿no?, respecto a ese inmueble, y bueno, después el inmueble, que es materia de la garantía, se pierde, ¿no? Entonces, pero no vamos a analizar esa hipótesis. Sin embargo, eh, lo que se discutía en términos concretos, más allá del caso concreto, era el siguiente caso, podemos poner en abstracto, ¿no? Un bien social, es decir, un inmueble adquirido durante la vigencia de las sociedades gananciales, que en el RENIEC aparece no el inmueble a nombre de la sociedad conyugal, sino a nombre de una de las personas, o sea, o el cónyuge o la cónyuge, que hay dos datos en particular, ¿no es cierto? El inmueble aparece inscrito a nombre de una persona, o sea, un cónyuge. No aparece el nombre de las sociedades gananciales, ¿no? Para empezar, ¿no? O sea, la sociedad conyugal como sujeto no aparece en los registros públicos. Lo que aparece es una de las personas que forma parte de la sociedad conyugal. O sea, él o la cónyuge, o también puede ser, en ese caso, pero también puede ser los convivientes, ¿no? O varón o la mujer. Y la segunda información que es relevante en este caso, del octavo pleno, es que en el RENIEC esa persona aparece como soltera. Entonces, eh, la pregunta que tenemos que formularnos más allá de lo que se decidió, es si quien compra un inmueble a un sujeto que su estatus es soltero o soltera, y que el inmueble esté inscrito en registros públicos a nombre de esa persona soltera, ¿de qué manera se le puede proteger a este comprador? O sea, yo estoy interesado en comprar un inmueble, eh,
el vendedor me dice, ¿dónde está el certificado del RNIC? Mira, acá aparece mi nombre, ¿no? Mi DNI está vigente. En la inscripción en registros públicos, ¿no? Se comprueba que efectivamente esa persona eh, es considerada propietaria, si tiene un derecho de propiedad sobre ese inmueble inscrito. Entonces ya, pues tengo dos informaciones. Una, la que me da el RNIC, que me dice que el vendedor es soltero o soltera, y otra, la que me da la información registral, ¿no? Que me da el registro público, que me dice que el inmueble pertenece a esa persona. Entonces, con esos dos datos, suficiente para poder celebrar una compraventa, ¿no? El octavo pleno se dedica a analizar este problema, ¿no? Ahora, la compraventa que se celebra, la Corte Suprema señala que esa compraventa es nula, ¿no? Por violar, dice la Corte Suprema, una norma imperativa de orden público, ¿no? El 315 del Código justamente señala eso, ¿no? No se puede disponer sin la participación de ambos cónyuges. Para la Corte Suprema es una norma imperativa y de orden público, una norma de orden público familiar, ¿no? Y por lo tanto es nulo y por lo tanto, y ahí la Corte Suprema razona, ¿no? Son por dos razones, en verdad, porque es nulo ese contrato, ¿no? Que se debe ver una persona soltera cuando el bien pertenece a una sociedad conyugal, que el comprador no sabía, evidentemente. Entonces, la Corte Suprema da dos razones. Dice, una primera razón para que ese contrato sea nulo es que viola el 315 del Código, que señala que todo bien social tiene que ser transferido con la participación de ambos cónyuges. Y la segunda razón que menciona la Corte Suprema en el octavo pleno casatorio es que para celebrar una transferencia, un contrato de transferencia del derecho de propiedad, se requiere la participación de ambos cónyuges. Es una participación conjunta, no una participación individual, ¿no? O sea, en otras palabras, aunque no lo diga expresamente, lo que está queriendo decir el tribunal es que no solo es nulo ese contrato porque el 315 es una norma imperativa de orden público, sino además porque no hay manifestación de voluntad conjunta de ambos cónyuges. Es decir, se requiere que ambos cónyuges manifiesten su voluntad de querer transferir la propiedad, el derecho de propiedad sobre ese inmueble. Entonces, como solamente hay una declaración de voluntad del cónyuge, es nulo. Artículo, ¿no? 219, falta manifestación de voluntad, nulidad de contrato. Y artículo 5 y doble, orden público, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se protege este comprador que compró con una información? ¿No? Porque la nulidad, ¿quién puede plantear la nulidad? Bueno, sin duda, si es que fue la solución correcta, él o la cónyuge que no participó, ¿no? O el comprador también, cuando descubre después que el bien pertenece a la sociedad conyugal, pues él debería plantear, ¿no? El Ministerio Público podría plantear la nulidad de ese contrato, ¿no? Porque como sabemos, la nulidad es un remedio que protege intereses públicos y por lo tanto las partes mismas que se han encontrado, ¿no? Legitimidad procesal para demandar la nulidad de ese contrato y los terceros también, ¿no es cierto? Como la cónyuge, ¿no? La cónyuge o el cónyuge que no participó tiene derecho también a pedir la nulidad o puede pedir, ¿no es cierto?, la nulidad de esa compra. Y el tercero también, ¿no? Y el Ministerio Público también, ¿no? Ahora, pero la pregunta es, ¿este comprador es tercero de buena fe? ¿No? Y la respuesta es negativa, ¿no? Este tercero no es de buena fe. ¿Por qué? Porque cuando eh, en el lenguaje del derecho registral se habla de tercero de buena fe, se está refiriendo a un tercero respecto de un contrato que él no ha participado, ¿no? Si este contrato, José vende un inmueble a Mario, cuando el inmueble pertenece a José y María como sociedad conyugal, es evidente que eh, Mario es parte del contrato, entonces no es un tercero, ¿no? Entonces, tercero de buena fe
es aquel que no ha participado en un contrato. Entonces, el comprador no es tercero, pues, ¿no? Porque es parte del contrato, ¿no? Ahora, el tema es que, ¿qué pasaría? Y ahí es algo que no se discutió en el octavo pleno, pero ¿qué pasaría? En todo caso, hay una referencia, ¿no? Que se hace en el octavo pleno, sobre todo en el voto en minoría. Usted sabe que esta casación fue reñida, ¿no? 5-1, 5-4, 5-4 fue, ¿no? La decisión. Pero vamos a ver qué dice el voto en minoría, ¿no? El voto en minoría dice lo siguiente. Hay una parte que se menciona en el voto en minoría. Disculpen, estaba abriendo otro documento. La casación, bueno, había citado la casación, el séptimo pleno casatorio no es el octavo pleno. El octavo pleno casatorio tiene como número 30. No sé si Flavio, ¿puedo compartir pantalla? Para mejor poner. Claro, doctor. Está habilitado para que pueda compartir pantalla. Bacán, bacán, bacán. Había citado el séptimo pleno, disculpen. A ver si puedo abrir. Ahí está. Ya, perfecto. El octavo pleno. A ver, veamos el octavo pleno. Es la casación número 3006-2015, junio. Del 12 de marzo del 2019. Eh, el caso es el siguiente que se vio, ¿no? El caso es el siguiente. Este es el caso, acá de un artículo que publiqué hace un tiempo. O la pantalla. Acá está. El artículo que publiqué hace un tiempo sobre el octavo pleno casatorio, justamente, puse el caso, ¿no? Materia del octavo pleno casatorio, ¿no? Esto se publicó en Gaceta. Entonces, ese es el número 88, octubre de 2020, ¿no? El octavo pleno casatorio ni con el Dios ni con el diablo. Este es el caso que se dio del octavo pleno casatorio, ¿no? Como ven, la pregunta aquí hay un tercero o no lo hay, ¿no? Fíjense, para empezar, el inmueble no está inscrito en el registro público, para empezar, entonces ahí está, hay un problema, ¿no? No puede haber un tercero de buena fe de acuerdo al 2014 del código. Ahora, el inmueble eh, fue adquirido por las sociedades gananciales Norberto y Catalina, ¿no? Norberto y Catalina tienen una hija, Karina, que la posee del inmueble. Y Joel es hijo de Catalina, ¿no? Con otra pareja, evidentemente, ¿no? Eh, no, Joel, ¿no? Joel es hijo de Catalina. No del Norberto, ¿no? Sino su otra relación, Catalina tiene otra relación, bueno, ha tenido otro hijo que se llama Joel. ¿Qué sucede? Que Catalina vende el inmueble. Nótese que la sociedad conyugal está compuesta por Norberto y Catalina, ¿no es cierto? El inmueble fue adquirido durante la sociedad gananciales, pero ojo, no está inscrito en los registros públicos. Catalina vende el inmueble a Rocío en el 2012, ¿no? 23 de enero de 2012 a través de escritura pública. Luego Rocío le vende a Marta.
el 15 de septiembre de 2012. ¿Cuál es el problema? El problema es que Marta vive con Rocío, ¿no? Y además, tengo entendido, ¿no? Tengo entendido también en el caso que hay una relación, ¿no? Entre Marta y Joel, ¿no? Este es el caso. Entonces, aquí teóricamente Marta sería el tercero, porque Marta no ha celebrado el contrato entre Catalina y Rocío. No, porque el primer contrato de compraventa es entre Catalina y Rocío. Rocío le vende a Marta, pero en otro inmueble, Rocío vive con Marta, ¿no? Entonces, Marta sería un tercero, pero es novia de Joel, ¿no? Nótese que el inmueble está en posesión de Karina, la hija de Norberto y Catalina, ¿no? Ese es el caso del octavo pleno casatorio. En eso consistió el caso del octavo pleno casatorio civil. Ahora bien, vayamos a analizar lo que dijo el voto en minoría, ¿no? El voto en minoría sobre el octavo pleno casatorio, ¿no? Ya hemos dicho que el voto en mayoría fue la nulidad del contrato. Fíjese lo que dice el voto en minoría, dice sobre la buena fe, ¿no? Dice, si el adquirente obró de buena fe, evidenciándose ello, por ejemplo, sin que se trate de un catálogo absoluto en la inexistencia de datos de reconocibilidad de la propiedad, falta o deficiencia de la información registral que no sea posible controvertir, documento de identidad que indiquen otro estado civil y hasta contenido del contrato de adquisición a favor de solo del cónyuge que transfiere el bien y la transferencia fue inscrita en los registros públicos, debe respetarse la adquisición en tanto se está evidente la figura descrita en el 2022 del Código Civil, ¿no? Y luego señala que en el supuesto anterior, si la transferencia no se encontrara inscrita, de preferencia el derecho del cónyuge no interviniente en la operación contractual, de lo que sigue que el acto será inoponible para la sociedad conyugal afectada. 5. El caso que el bien y la sociedad de transferencia se encuentran registrados, el tercer adquirente se encontrará protegido por el 2014, subsistiendo para las partes afectadas la posibilidad de solicitar la tutela resarcitoria correspondiente, ¿no? Entonces, en resumen, entonces, el voto en minoría se inclina por proteger al tercero, ¿no? Cuando el inmueble está inscrito en los registros públicos, se protege al tercero, ¿no? Tercero que no se ve el contrato, sin duda, ¿no? Eh, por el principio de la fe pública registrada, ¿no? Pero si el inmueble no está inscrito, se protege al cónyuge que no participó, es decir, ¿no? En la transferencia. Ahora, el cuarto pleno, o mejor dicho, el voto en minoría, eh, a diferencia, ¿no? Del voto de mayoría, se inclina, ¿no? Por proponer otro remedio, ¿no? Que es justamente tengo que compartir pantalla para mencionar cuál fue el criterio que utilizó el, el voto de minoría, ¿no? El numeral 1 dice, ¿no? La disposición por parte de uno de los cónyuges sin intervención del otro, regular en el artículo 315 del Código Civil, es un supuesto de ineficacia del acto jurídico, por consiguiente, resulta inoponible para la sociedad conyugal sin perjuicio de los efectos para las partes que intervinieron en el mismo, ¿no? Entonces, ¿no? Aquí podemos decir lo siguiente, ¿no? En el caso concreto, eh, el voto de minoría se inclinó
por una solución completamente distinta, ¿no? A la del voto de mayoría, es decir, no era la nulidad la que es aplicable, sino la ineficacia, ¿no? Esa es un poco eh, la posición que asume el voto de minoría, ¿no? Aquí quiero citar simplemente una sola doctrina sobre el particular. Ahí está. Al profesor portugués Inocencio Galbao Teles, ¿no? Manual de Contratos en General, en 2002. Y justamente lo que estudia como requisito de eficacia es la legitimidad. La legitimidad dice el reconocimiento del principio de autonomía tiene como presupuesto natural y normal la identidad entre los sujetos del negocio jurídico y los titulares de los intereses que regulan. Tienen legitimidad para celebrar un negocio jurídico los titulares de los intereses. Vamos a poner un poquito más grande, ¿no? Para que se vea. Tienen legitimidad para celebrar un negocio jurídico los titulares de los intereses cuya regulación forma el contenido de los negocios jurídicos. Solo se puede disponer de derechos propios, adquirir derechos o contraer obligaciones para sí. Esta es la legitimidad directa que constituye la regla, ¿no? La legitimidad para disponer de derechos pertenece al respectivo titular, o también llamado poder de disposición. Bueno, entonces, fíjense, lo que en verdad regula el 315 del código no es una causal de nulidad, o sea, no es, el 315 no es una norma de imperativo ni de orden público, es una norma que regula intereses privados, ¿no? O sea, los bienes sociales que pertenecen a una sociedad conyugal, pues son intereses privados, no son intereses de orden público, o de orden público familiar, como dice el octavo pleno casatorio en su voto de mayoría. Y tampoco es un problema de falta de manifestación de voluntad, ¿no? Es decir, la pregunta uno que se hace, ¿es nulo que un sujeto venda un inmueble que no le pertenece a él o que pertenece en parte, como sería, ¿no? Como sociedad conyugal? Y de repente no, no quiero desarrollar el tema, pero el Código Civil peruano permite la compra de bienes ajenos. Entonces, cuando permite la compra de bienes ajenos, ese contrato no puede ser nulo, ¿no? Es contrato perfectamente válido. Entonces, no hay ningún argumento, en mi opinión particular, que sostenga la validez de una compraventa de bien ajeno. En este caso, un cónyuge o la cónyuge vende un inmueble como si fuera suyo cuando el bien pertenece a la sociedad conyugal. Ese contrato es nulo, es un contrato válido, pero no produce efectos. Y ahí va el tema. ¿Para quién no produce efectos ese contrato? Para la sociedad conyugal, porque ella es la propietaria del inmueble, la sociedad conyugal. El texto que mencioné anteriormente sobre legitimidad, ¿no? La legitimidad es un requisito de eficacia. ¿Qué significa legitimidad? Es la capacidad que tiene un sujeto de transferir un efecto jurídico o la capacidad de recibir un efecto jurídico, ¿no? Pero acá lo que está en juego es el poder de disposición, es decir, lo que está en juego aquí es si el vendedor puede transferir el inmueble como si fuera propietario. Y la respuesta evidentemente que no. ¿Por qué? Porque la propiedad de ese inmueble pertenece a una sociedad conyugal y él no es propietario del inmueble. El propietario o la propietaria de la sociedad conyugal, ¿no? Es por eso que lo que se aplica en el caso concreto del octavo pleno casatorio es la falta de legitimidad, ¿no? Es decir, es inoponible, no es eficaz para la sociedad conyugal
esa compraventa realizada por uno de los cónyuges, ¿no? Ahora, vayamos a lo que dice el voto en minoría y sobre todo respecto a los terceros, ¿no? El voto en minoría del octógono casatorio parte de dos hipótesis. Dice, si el bien inmueble no está inscrito en los registros públicos y se vende, ¿no?, el inmueble a un tercero o a un comprador, en este caso, el cónyuge o la cónyuge vende inmueble a un comprador, ese contrato, ¿no?, eh, que se celebra y el inmueble no está escrito en los registros públicos, dice voto en minoría, se le protege a quien no participó en la compraventa, la cónyuge o el cónyuge que no participó en la compraventa, pueden pedir la ineficacia de ese contrato, ¿no?, cuando el inmueble no está inscrito en los registros públicos. Pero cuando el inmueble está inscrito en los registros públicos, ya no se le protege al cónyuge que no participó en la compraventa, sino al tercero que inscribió el contrato. Ahora, en el caso concreto, si un cónyuge vende el inmueble como soltero o soltera y celebra un contrato, ese comprador no es tercero. Entonces, es diferente si se escribe o no, si el inmueble está escrito o no a nombre de uno de los cónyuges, a nombre, ¿no?, a nombre personal, a nombre propio. Porque, evidentemente, ese comprador no es un tercero. Ahora, el problema está cuando ese comprador lo vende a otro, ese otro es el tercero, ¿no? Primer contrato, el comprador vendió al comprador, este comprador no es tercero. Pero cuando este comprador lo vende a otro, a otro sujeto, este comprador se convierte en vendedor 2 y este comprador es 2, ¿no? Porque el primer comprador era el vendedor 2. Pero cuando se tiene esta compraventa, este segundo comprador es tercero. Tercero, ¿de qué? De este contrato celebrado sin legitimidad, ¿no? Entonces, hay que hacer una aclaración que no lo hace el voto de minoría, ¿no? Entonces, tercero, de acuerdo al principio de la figura registral, es aquel que no es parte del contrato anterior. Ahora bien, estamos de acuerdo con lo que dice el voto en singular o voto en minoría, que señala que si el inmueble está inscrito, se le protege al tercero de fe pública registral y ya no al cónyuge o a la cónyuge que no participó en la compraventa y por lo tanto ya no va a poder pedir la ineficacia y si lo pide, pues el tribunal va a aclarar infundada esa pretensión de ineficacia, ¿no? Entonces, si el inmueble está escrito, se le protege siempre al tercero, ¿no?, al segundo comprador. ¿Estamos de acuerdo o no de acuerdo con esta afirmación? La respuesta es no. Sin duda que no estamos de acuerdo. Se olvida esta afirmación del voto en minoría, que la legitimidad o la falta de legitimidad es un requisito de eficacia que requiere para su tutela una sentencia declarativa, ¿no? Todo conflicto, ¿no es cierto? Todo conflicto entre terceros que han celebrado un contrato y los propietarios de los inmuebles, en este caso la asociación igual, ¿no?, va a generar ese conflicto. Pero estos conflictos, fíjense, van a tener un límite muy importante. Porque, ¿cuál es el remedio que el 2014 da al tercero, ¿no? La inoponibilidad, es decir, no interesa que el contrato anterior, ¿no?, donde no participó el tercero, esté afectado de una causal de nulidad o anulabilidad. Igual el tercero va a ser protegido, ¿no? En otras palabras, si el primer contrato que se celebró entre vendedor y comprador hay una causal de nulidad, por ejemplo,
pero luego ese comprador lo vende a un tercero, a un segundo comprador, entonces eso se puede defender diciendo, no, señor, si ese contrato es nulo, bueno, lo será, pero afectará solo a quienes han ese contrato, pero no tiene por qué afectarme a mí, porque soy un tercero respecto al contrato y además escribí el contrato. Entonces, como he inscrito el contrato de compraventa, no, no tengo que, no tengo por qué preocuparme si el primer vendedor pide la nulidad o, en su caso, la cónyuge no participó, el cónyuge no participó, puede pedir la nulidad, porque falta la participación en los contratos. ¿Cuál es el defecto que tiene esta respuesta que da el voto en minoría? Si son bienes registrables, se tiene que proteger al tercero de fe pública registrada y no se protegerá al cónyuge o a la cónyuge que no participó en la compra del primer contrato, ¿no? ¿Por qué es equivocada esa afirmación? Porque la tutela declarativa de ineficacia no tiene plazo de prescripción, ¿no? Es una tutela, como dice la universidad, de achatamiento, es una tutela declarativa. Porque nótese que se hace una compraventa y un cónyuge no ha participado. Entonces, ¿cómo yo me defino en ese contrato que yo no he participado, solamente ha participado una persona de la sociedad conyugal haciéndose pasar como soltera, cuando no lo es, ¿no? ¿Cómo se defiende quien no participó en la compraventa? Pidiendo la identificación ante el órgano jurisdiccional judicial, ¿no? Es decir, señor juez, señora jueza, pido en mi demanda que se declare que esa compraventa celebrada entre mi cónyuge y ese comprador no produce efectos en mí. La sociedad conyugal sigue siendo propietaria del inmueble. La pregunta es, ¿y por qué es propietaria? ¿Porque tiene un título inscrito? No, no lo tiene. Porque vi, no, como digo, si el bien está inscrito inicialmente a nombre de una persona, evidentemente la apariencia hace que esa persona sea la única propietaria cuando no lo es, ¿no? Pero si él o la cónyuge demuestran que tienen pruebas contundentes, ese inmueble se adquirió durante la vigencia de las sociedades gananciales, los cónyuges pagaron los tributos municipales, pagaron los servicios, ¿no?, de electricidad, los servicios de agua potable durante varios años, ¿no? Entonces, no se puede decir que el tercero se le protege por el simple hecho que se ha inscrito el segundo contrato. ¿Qué debió hacer ese segundo comprador frente a esa segunda compradora, ¿no? De acuerdo al principio de la posesión, lo que debe hacer, el deber hacer, ¿no?, un vendedor, un comprador, mejor dicho, es cumplir con una carga de diligencia, es decir, realizar un comportamiento obligatorio para verificar efectivamente quién tiene la posesión. Porque si alguien de la noche a la mañana me aparece diciendo, mira, acá está bien, soy soltero, acá está la partida registral, mira, el inmueble está a mi nombre, vamos al notario a firmar el contrato para transferir la propiedad. Y muchas veces los compradores caen en ese juego, ¿no? Dicen, bueno, sí, efectivamente, el DNI aparece soltero, en registros públicos aparece su nombre, entonces vamos a la notaría para celebrar un contrato, ¿no?, donde yo voy a comprar el inmueble. Justamente. Entonces, lo que esta corriente desconoce es justamente el carácter declarativo que tiene la sentencia para declarar la ineficacia, ¿no? Señor, ese contrato que se dio a mi cónyuge, yo no he participado, yo no lo he autorizado. Pido, declare que ese contrato no produce efectos. ¿En qué? ¿En quién? En la sociedad conyugal, ¿no? Llámese nivel en sentido estricto. Esa es la lógica, ¿no?, que maneja, ¿no?, o que debe manejarse en este caso, ¿no? Entonces, la discrepancia
con el voto de minoría está en que ellos creen, equivocadamente, que basta para escribir un contrato para estar protegido, ¿no? Y no es así. Acá hay una colisión de principios, ¿no? Vamos por proteger a los terceros de buena fe, 2014 Código Civil Peruano, o por el contrario, vamos a proteger a los propietarios que tengan posesión. Entonces, si un propietario tiene la posesión y el primer contrato, se anula por alguna causal de nulidad o anulabilidad, el contrato, ¿no?, que presta los servicios no es afectado, en otras palabras, ¿no? No es afectado. Porque justamente lo que busca la tutela de ineficacia es, ¿no?, que un tribunal judicial declare que ese contrato no produce efectos en la sociedad. Entonces ahí estamos dando relevancia al principio de posesión, señor. Si el inmueble está escrito en los registros públicos, pero lo posee el vendedor, ¿por qué el vendedor va a perder la propiedad si no escribió su compraventa? Y uno se pregunta, claro, si tú eres un vendedor, ¿no?, y el contrato está resuelto, ¿no?, ya mandó una carta notarial, ya ha dado plazo de 15 días y no te pagó la totalidad del precio, entonces ya el contrato es extinguido, ¿no? Entonces aquí salen del mapa, ¿no?, los que han participado. Entonces, el tema de la ineficacia y la falta de legitimidad está en función que afecta, ¿no?, a un sujeto con titularidad, en este caso la sociedad conyugal, a través del cónyuge y de la cónyuge, forman una unidad familiar y evidentemente, como sociedad conyugal, ambos deben participar de manera conjunta, pero muchas veces no sucede así, ¿no? Muchas veces sucede al revés, ¿no?, que es la mujer la que se dedica a la actividad académica o en su caso, ¿no?, también el cónyuge. Entonces, el cónyuge que se le ve el contrato con el tercero, ese cónyuge, ese contrato lo vincula sin duda, pero no produce efectos en la sociedad conyugal, ¿no? No produce efectos en la sociedad conyugal. Y eso es muy importante decirlo, ¿no? La tutela declarativa que protege al propietario no tiene plazo de prescripción, por lo tanto, si hay una colisión entre dos sujetos, uno que dice ser tercero de buena fe, porque títulos se inscribieron en registros públicos, y por el contrario, el propietario o la sociedad conyugal que tiene la posesión del inmueble, ¿quién debe prevalecer? Interesa que el inmueble esté escrito en registros públicos. Si el inmueble está escrito en registros públicos a nombre del segundo comprador y lo vendió, ¿no?, evidentemente, eso no debería afectar a la sociedad conyugal, ¿no? En otras palabras, en el primer contrato que se celebra, ¿no?, el sujeto casado pero que aparece como soltero vende el inmueble a un comprador. Si este compró uno, lo vende a un comprador dos, el comprador lo vende a un comprador tres, el comprador tres lo vende a un comprador cuatro y así sucesivamente. No interesa cuántos terceros de buena fe, entre comillas, existan en esta, ¿no?, cadena de transferencias, se le protegerá siempre a quien tiene la posesión, que será el primer vendedor, en ejemplo, ¿no? Si es que, ¿no?, o mejor dicho, es ineficaz a la sociedad conyugal y que tendrá el derecho de pedir la inoponibilidad de ineficacia, pues será el cónyuge o la cónyuge que no participó en la compraventa. O sea, quien no participó en la compraventa tiene el derecho de pedir que ese contrato sea ineficaz para la sociedad conyugal. No tiene por qué afectar a ese contrato. La sociedad conyugal sigue siendo propietaria del inmueble. Entonces, ya volviendo mucho más específica la pregunta, ¿no? El ordenamiento jurídico peruano, ¿a qué sujeto protege? Aquel que dice haber inscrito su contrato, por lo tanto, ha actuado conforme a la fe pública registral, es decir, no ha verificado que existe alguna causal de nulidad en el título, entonces, muy bien, ¿no?, es un contrato válido. Tercero de buena fe, o tercero de fe pública.
registro. ¿Y cuál es el otro sujeto? Que no participó en la compraventa. Y tiene la posesión del inmueble, inclusive, ¿no? Lo que dijo el voto en minoría es hay que proteger a ese tercero, porque el contrato se inscribió en los registros públicos. Yo no estoy de acuerdo con esa tesis, yo estoy de acuerdo con la otra tesis. Se protege al propietario porque tiene la posesión efectiva del inmueble y si se celebran contratos que afecten la titularidad del inmueble, ¿no? Puede definirse a través de la tutela declarativa o la tutela de achatamiento, es decir, la tutela que consiste en pedir al juez que declare que ese contrato celebrado, ¿no? No produce efectos en la sociedad conyugal y por lo tanto la sociedad conyugal mantendría su derecho de propiedad inmune, ¿no? Inalterable. Entonces aquí sí debo mencionar la discrepancia que tengo fuertemente con la opción que tomó el voto de minoría, ¿no? Justamente dándole la razón en el texto que he leído al tercero que escribió su contrato y no al propietario o no a la sociedad conyugal que está poseyendo el inmueble. Ese es un poco, ¿no? el caso hipotético que se coloca el voto de minoría justamente para poner en discusión, ¿no? ¿A quién protejo? ¿A quien tiene la posesión del inmueble o al tercero? Yo me inclino por proteger a aquel que tiene la posesión. ¿Por qué? Por una razón simple. El presupuesto de la propiedad es la posesión, o sea, no hay propiedad sin posesión. Por lo tanto, si no hay propiedad sin posesión, sin duda, yo no puedo ser considerado propietario por el simple hecho de haber escrito mi contrato. No, señor. Quien no participó en la compraventa anterior, ese está legitimado a pedir unificación. Tú no. ¿No? Entonces, ahí la buena fe se coloca como un requisito, ¿no? Importante, ¿no? No sé, entonces, básicamente eran algunas ideas que yo quería mencionar. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bien, muchas gracias por su ponencia, doctor. Ha sido muy interesante haberlo oído. Y bueno, damos paso a la ronda de preguntas. Si algún participante desea alzar la mano con total confianza. Y por el chat, asimismo, también escribirlo. No. Al interno ha llegado dos consultas. Ah, bueno, Jordi, te cedo la palabra. Puedes poner tu micrófono. Sí, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor Morales. Tenía Claro, una buenas noches. consulta por el tema el hecho es que qué sucede si es que uno de los concubinos, porque es una unión de hecho, llega a constituir hipotecas sobre los bienes de la unión de hecho y lo hipoteca a favor de una entidad no es financiera, pero lo hipoteca y posteriormente el otro concubino que no intervino pide que se declare nulo esta hipoteca. Ahora, sin embargo, lo que sucede acá en este caso en particular es que primero se constituyó la hipoteca y años después, 3 años después, se declara la unión de hecho vía judicial. Entonces, frente a esto, mi consulta es, ¿sería posible que en este caso en específico se pueda declarar la nulidad de la hipoteca que realizó la concubina? Bueno, para empezar, ¿no? La sentencia o la resolución, ¿no? Que declara, ¿no? La situación de unión de hecho, ¿no? O la situación de convivencia. Ojo que es una situación, es una tutela declarativa, es decir, no es que es necesario tener una sentencia que declare la situación de hecho, ¿no? De la convivencia, para que ese momento recién, ¿no? Cuando se da la sentencia, recién la situación de convivencia tiene valor jurídico desde que se expide la sentencia, no.
esta sentencia tiene valor declarativo, es decir, está declarando algo que ya existió. Señor, ha habido convivencia por más de 2 años, ¿no? Continuos. Y por lo tanto, la sentencia solamente declara esa situación. Entonces, ahora, el estatus al celebrar este contrato con garantía hipotecaria, pues es el estatus que el bien pertenece a una unión de hecho, ¿no? Como sujeto. Aun cuando no tenga sentencia, pero es unión de hecho, ¿no? Ahora bien, sobre la nulidad, yo discrepo con la posición mayoritaria del octavo pleno casatorio por las razones que he mencionado. Es decir, el 315 del Código Civil Peruano no es una norma de orden público, es una norma que protege intereses privados y además tampoco es un problema de falta de manifestación de voluntad de uno de los cónyuges, porque repito, el Código Civil Peruano autoriza o permite la contratación de bienes ajenos. Entonces, vender bienes ajenos en el Perú es perfectamente válido. La compraventa de bien ajeno es válida. Y por lo tanto, si la compraventa de bien ajeno es válida, vender un bien social como si fuera un bien propio, esa compraventa no es nula, es ineficaz. Es decir, quien vende no tiene legitimidad, no tiene la capacidad de transferir la propiedad, porque la propiedad a quién pertenece, no a ese conviviente, ¿no? En este caso, no un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, ¿no? Ese sujeto no tiene el poder de gravar el inmueble, el bien social, porque no tiene legitimidad, no es capaz de poder grabar el inmueble. ¿Quién tiene la capacidad de grabar ese inmueble? La sociedad conyugal, es decir, la participación de ambos cónyuges. Si uno participa, ¿no? No como conviviente, no como cónyuge, sino como persona individual que, ¿no? Constituye una garantía hipotecaria, esa garantía hipotecaria no afecta a la sociedad conyugal. Le dicen no pone, es ineficaz, no produce efectos, ¿no? Ahora, evidentemente, si esta garantía se inscribe en los registros públicos, bueno, lo que tiene que hacer, ¿no? Él o la conviviente que no participó de esta constitución de garantía hipotecaria tendrá que pedir, iniciar un proceso judicial donde diga, señor juez, quiero que usted declare que esa constitución de garantía hipotecaria es ineficaz para la sociedad conyugal y por lo tanto pido que se cancele la inscripción de la hipoteca en los registros públicos. Así debería ser la situación, ¿no? Ahora, recuerden además una cosa, aunque lo diga el octavo pleno, dice, es precedente, dice, ¿no? De observarse obligatoria, ¿no? La jurisprudencia no es obligatoria, ¿no? Entonces, bueno, de hecho en la práctica, muchas sentencias que se han dado en provincias, sobre todo, han dicho, mire, este caso es diferente al caso del primer pleno casatorio, porque el primer pleno casatorio, o el octavo pleno, mejor dicho, se basa en un caso donde el inmueble no está escrito en registros públicos. Entonces, este caso es un inmueble escrito en registros públicos, por lo tanto no se aplica el octavo pleno, y muchas sentencias han declarado que esos contratos que se celebran sin la participación de los cónyuges, de los convivientes, son ineficaces porque el que participó en esa compraventa o esa constitución de garantía hipotecaria no tenía legitimidad para transferir la propiedad o no tenía legitimidad para grabar el inmueble con una garantía real, ¿no? Entonces, en mi opinión particular, creo que ese es el medio adecuado, el que está en el Código Civil y que debería ser aplicado, ¿no? Pero, evidentemente, sabemos que existe esta posición que se considera que es un caso de nulidad del contrato, eh, con las críticas que he mencionado que se puede hacer a esta tesis, ¿no? Porque la compraventa, para empezar, de bienes ajenos no es nula. Entonces, si no es nula la compraventa de bienes ajenos, ¿por qué en este caso decir que hay nulidad? ¿No? O sea, tiene que haber armonía, ¿no es cierto? Si la compraventa de bienes ajenos en Perú es válida, no tiene por qué el 315 aplicarse de manera distinta. Tendría que aplicarse con el mismo criterio que el legislador que hemos señalado sobre la compraventa de bienes ajenos. El contrato de venta es válido, pero no produce efectos sin duda. Y Listo. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Muy bien, tenemos una segunda pregunta por parte que se llegó al interno. Ronald, tienes el uso de la palabra. Gracias. Buenas noches, doctor. buenas noches, ¿qué tal, Bruno? La pregunta sería la siguiente. En este caso, ¿cómo podemos
cómo se podría facilitar, digamos, las cosas a los compradores en aras de una u otra forma también facilitar el tráfico inmobiliario, ¿no? Porque en un país como el nuestro, eminentemente informal, en donde los registros no están actualizados, en donde la posesión muchas veces es discordante con justamente con los registros, ¿no cree usted que se le ponen demasiadas cadenas a este tipo, a este tráfico inmobiliario? Fíjese, el gran problema que tiene el doctor Pedro Satorio al haber optado por la nulidad es otorgar, ¿no es cierto?, como tutela resarcitoria al comprador, la tutela de interés contractual negativo, es decir, solo, además, ¿no es cierto?, pues el contrato es nulo, entonces el comprador no va a poder recuperar la propiedad, ¿no? Entonces solo podrá demandar a ese vendedor que alegó ser soltero o soltera el valor económico del perjuicio económico que le causó esa compraventa. Es decir, compró un inmueble que no le pertenecía a ese vendedor y por lo tanto tiene como tutelar esa situación simplemente no los gastos que gastó, daño emergente, es todos los gastos que gastó para la compraventa, ¿no? Para hacer el contrato, para anotar el registro público, nada más, ¿no? Pero un comprador se le protege de manera mucho más eh, plena cuando se opta por la otra solución, que es la ineficacia, ¿no? Señor, ese contrato es ineficaz para la sucesión conyugal, pero el comprador, le viene el tiempo, el comprador tiene una tutela resarcitoria plena, es el interés contractual positivo. Le puede cobrar a ese vendedor como tutela resarcitoria el valor del inmueble que no va a poder adquirir ese comprador. Ahora, eso respecto a la tutela resarcitoria más plena, más amplia que tendría un comprador si se aplica la legitimidad o la falta de legitimidad en este caso. Ahora, pero en verdad, entiendo tu pregunta, ¿no? O sea, ¿qué sucede con aquellos compradores que confían en dos instituciones importantes, en registros públicos y en el RENIEC? Si el RENIEC me dice que ese vendedor es soltero o soltera, y el registro público me dice que ese inmueble pertenece a esa persona soltera, qué más suficiente que eso, ¿no? O sea, ¿no? Pero no hay que olvidar una cosa muy importante. La propiedad en el Perú necesita la posesión como presupuesto. Lo que sucede con el Código Civil peruano es que cuando se regula el consentimiento traslativo, es decir, por la compraventa de un inmueble basta el acuerdo y por lo tanto el acuerdo de transferir propiedad o la misma norma de fe pública registral, se olvida, ¿no? O quienes hicieron esa parte, no la parte de obligaciones, sino parte de derecho registral, se olvida que el libro de reales es muy claro. ¿Qué regula primero el derecho real? La posesión y después la propiedad. ¿Por qué? Porque toma el legislador peruano la posición de Yedin y Yedin dice, o decía en su obra, que no hay propiedad sin posesión, ¿no? Entonces, si la propiedad presupone posesión, la pregunta ¿es suficiente que un comprador actúe diligentemente teniendo dichas dos informaciones? Es decir, basta decir, tengo el RNIC del vendedor, tengo el título registral del vendedor, para mí es suficiente, compro el inmueble. ¿Es suficiente eso? La información que me da RNIC y la información del registro público es suficiente. La respuesta es no es suficiente. Lo que tiene que hacer, y lo que ya lo ha hecho la Corte Suprema hasta esta última sentencia que ha salido recientemente publicada, ¿no? Pero lo que ha dicho la Corte Suprema en varias casaciones ha dicho lo siguiente: señor, si tú comprador quieres proteger tu propiedad, tienes que cumplir habla de un deber de diligencia, ¿no? Pero más que deber es una carga, ¿no? Porque si cumple un deber, ¿cuál es una consecuencia negativa? Es una carga de diligencia. Señor, usted como comprador puede hacer todo lo necesario para comprobar que quien le vende es propietario. Pero el DNI emitido por RENIC no es suficiente. La información registral tampoco es suficiente. La información de la municipalidad que se ha pagado tributo a ese inmueble tampoco es suficiente.
el comprador, todo comprador tiene que verificar que quien le vende tenga la posesión del inmueble. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, las instituciones en el Perú pues, no funcionan bien, por eso, ¿no? Como otros países, no debería haber ningún problema, ¿no? Que en el registro de Estado Civil esté el estatus de la persona. Pero en el Perú, lamentablemente, la cosa no es así, ¿no? Entonces, una persona aparece en registros públicos y aparece como soltera porque no se envió, la municipalidad no envió la partida de patrimonio al RENIEC, ¿no? O el caso de los herederos, también hay varios problemas ahí también, ¿no? En registros públicos aparece, ¿no?, una persona como si fuera el único hijo de ese fallecido, cuando ese señor o señora tenía muchos hijos. Y que las partidas de nacimiento no constan en los registros públicos de los padres. Pues claro, si una pareja tiene un hijo, esa partida de nacimiento de ese niño debe incorporarse en el registro de cada cónyuge. Entonces, cuando uno pide información de una persona, va a encontrar no solamente los datos de su identidad, sino también va a encontrar, ¿no?, la partida de nacimiento de esa persona, si se casó, la partida de matrimonio, si se divorció, la sentencia que declaró el divorcio, o el acuerdo de conciliación que extinguió el matrimonio. Si hay hijo, aparecerá la partida de nacimiento de los hijos. Entonces dirá, este inmueble, ¿no?, si fuera un país distinto al Perú, diría, bueno, este inmueble pertenece a los 3 hijos, ¿no? Pero en el Perú es imposible saber si alguien que tiene hijos, si realmente es 1 o 2 hijos, puede haber más hijos. Pero esta información registral está en las partidas de cada persona, pero no aparece en la partida del padre. O sea, si la madre o la padre tienen hijos, las partidas de nacimiento de los hijos deberían formar parte de su registro administrativo de cada persona. Entonces, cuando uno va al registro público, cuando uno va al registro de Estado Civil, señor, quiero verificar si el DNI de esta persona pertenece. Quiero saber si esta persona se casó, acá está la partida de matrimonio. Quiero saber si tiene hijos, acá están las 2 partidas de nacimiento de sus 2 hijos. Entonces, esta persona tiene su DNI, acá tengo su partida de matrimonio y tengo las partidas de nacimiento de sus hijos. Ya, perfecto. Pero ya sé que hay 2 herederos. Pero no hay pues, esa información. ¿Cómo puedo saber que quien murió tiene 2 hijos? O puede tener 5 hijos. ¿Cómo puedo saberlo? Imposible, ¿no? Porque las instituciones, el RENIEC, los registros públicos, no tienen toda la información registral, ¿no? Ni el estatus de las personas. Porque cada persona tiene tantos certificados como estatus distintos, ¿no? Si uno tiene hijos, su nombre va a aparecer en la partida de nacimiento del niño o de la niña. Pero esa partida también tiene que estar en el registro administrativo, como padre o madre. Es un problema que hay ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo proteger a los compradores? Que sean diligentes, que verifiquen la posesión de quien le está vendiendo el inmueble. No es suficiente la información registral, tampoco es suficiente la información del RENIEC, sino la información más importante es aquella que se obtiene a través de verificar la posesión de quien está vendiendo el inmueble o está grabando en su caso. Listo, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Y bien, sin más preguntas, damos por finalizada la presente sesión. Nuevamente agradezco, doctor, por haberte enseñado y siempre clarificado todos estos conceptos que son interesantes en el derecho. Bien, muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.